Bendiciones, su hermana Gypsy por aquí. Quería repartir una palabra con ustedes que la armé ayer para el Día de la Madre, pero hoy, como ustedes tienen tiempo hoy, porque ayer era un día bien ocupado, tú sabes, tenemos que llevar los regalitos a nuestras madres, nos llevan a cenar. Es un día especial para nosotros y no tenemos tiempo para nada, pero a hoy le voy a dar una palabra para esas madres para que cojan su puesto si tienen que cogerlo y, y sigan haciendo lo que están haciendo si lo están haciendo bien. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Padre, que nos guía, que nos confronta, que nos alinea, Señor, a lo que tenemos que hacer, Señor, para tu voluntad, Padre. Y nosotros como mujeres, Señor, queremos saber lo que tú quieres para nosotras, Señor, para poder ser esa ayuda idónea que necesita nuestro esposo y nuestra familia, Señor. Gracias por esta palabra que me diste ayer, Señor. Y ahora, Señor, quiero que tú me uses como tu vasija, Señor, para repartir esta palabra para todas esas mujeres que necesitan una palabra para que hagan todo lo que tengan que hacer para hacer la cosa excelente como tú quieres que la hagan, Señor. Padre, te pongo todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Biblia con Gypsy. Vamos vamos a aprender hoy el título de esta enseñanza, prédica, como ustedes quieren llamarle. Es, ¿eres una mujer sabia o necia? Pregúntate esa pregunta. ¿Eres una mujer sabia o necia? Ayer yo me pregunté esa pregunta y yo me confronté yo misma con el Espíritu Santo. Si estoy haciendo las cosas bien o lo estoy haciendo de mala. Y, y el versículo clave es Proverbio 41:1 que nos dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Eso quiere decir que nosotros podemos decidir construir nuestra casa sobre la roca o no coger la responsabilidad que tenemos como madre, como hijas de Dios para edificar nuestra casa. ¿Alguna veces ha pensado qué clase de mujer eres? ¿Qué cualidades buenas y malas tienes? No somos perfectos, pero sabemos que es ser sabio y que ser necio. El libro de Proverbios nos enseña mucho de esto porque algunos de los capítulos compara al hombre sabio o necio. Cuando hablo de un hombre, hablo literalmente de una humanidad. Pero hoy vamos a hablar de las mujeres. Como es el Día de la Madre, como fue el Día de la Madre ayer, vamos a abrir nuestro entendimiento con la palabra del Señor. La palabra de Dios en el principio, que es el libro de Génesis, nos enseña que la mujer fue hecha como ayuda idónea del hombre. Vamos a leer Biblia con Gypsy. Cogen sus Biblias y vamos a leer en el principio, donde todo comienza, donde todo comenzó, como todo fue creado. A mí me encanta el principio, porque el principio es donde uno aprende, donde uno aprende cómo se fue creado el mundo, cómo necesitamos estar. Porque cuando estaban en el mundo, hicieron las cosas del mundo y ahora tenemos que hacer las cosas de Dios. Abran su Biblia en Génesis 2. Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El orden de Dios a Adán fue labrar y cuidar el huerto. Esto nos quiere decir que el hombre fue hecho para trabajar y cuidar su casa. Génesis 2:18 nos dice, después del Señor
Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Abren su Biblia, Génesis 2. Vamos a leer Génesis 2 más detenidamente. Adán y Eva. Cuando el Señor Dios hizo la tierra, no crecía en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaban. En cambio, el suelo brotaba manantiales de que regaba toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. En el oriente, allí puso el hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que habían frutos deliciosos en medio del huerto, pues el árbol de la vida y y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que había muchos árboles, pero había un solo árbol de bien y de mal. Un río salía de la tierra de Edén, que regaba el huerto y después se dividía en cuartos ramales. El primero, llamado Pisón, rodeado de toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeado de toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría el oriente de tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Eufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que ocupase de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puede comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin dudas morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó en la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Lo puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y todas las aves del cielo y todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica que el hombre deja a su madre y a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentía vergüenza. Este capítulo nos dice cómo la mujer fue hecha de la costilla del hombre. Eso no quiere decir que salimos del hombre. Somos parte del hombre, somos un solo cuerpo, especialmente cuando nos casamos con el hombre.
después que nos casamos, en vez de ser dos, son uno. Nos convertimos uno. Entonces, aquí nos dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea que el hombre fue puesto ahí para custodiar esa tierra que Dios le dio, esa casa. Por eso que los hombres son sacerdotes de su casa, son la cabeza de su casa y Cristo es la cabeza de él y el hombre es la cabeza de nosotras, las mujeres, que tenemos que estar más sumisas a esos hombres. Y el orden de Dios a Adán fue labrarla y cuidar el huerto. Esto nos quiere decir que el hombre fue hecho para trabajar y cuidar su casa. Génesis 2:18. Después el hombre Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. O sea que después que Dios creó el hombre, creó todas las cosas y todos los animales, y Adán le puso un nombre a todos los animales, pero él dijo, ¿y por qué yo no tengo a nadie? Porque Dios vio que él se sentía solo, que no tenía algo para compartir, como parece que veía a todos los animales compartiendo, y él también quería compartir. Por eso el Dios, como Dios es bondadoso, Dios es bueno, él dijo, vamos a hacerle una compañera a Adán. Y cuando Adán se durmió, él sacó de la costilla de él, la sacó, y de esa costilla salió una mujer. Dios no quería que el hombre estuviera solo. Por eso, espérate, que aquí no está bajando el screen. Dios no quería que el hombre estuviera solo. Por eso nos hizo a nosotras mujeres, para que acompañemos a nuestros esposos. El matrimonio tiene una bendición porque dos se juntan y hacen un solo cuerpo, y este cuerpo se complementa unos con otros. O sea, que el cuerpo de Cristo se complementa uno con otro también. Así que si hablamos de la iglesia, así, porque tú sabes que la casa es el primer ministerio de nosotros. Nosotros tenemos que, Dios nos entrena en la casa primero y después en la iglesia. Primero tenemos que dominar esa casa, tener nuestra casa ordenada, tener nuestra casa, las mujeres tienen que tener su casa ordenada, tener todos sus alimentos para sus hijos. Tú sabes, mujer, que hablo. Ustedes tienen que cuidar su casa, algunas veces los hombres planchan, como mi esposo que me plancha, que tengo ese privilegio porque no son muchos hombres que planchan, pero algunas veces los hombres ayudan también en la casa, cuando están en la casa, y esos son unos hombres perfectos, porque esos hombres te ayudan. Y nosotros somos hechas para ayudar. Si los hombres trabajan y nosotros estamos en casa, tenemos que tener todo limpio, todo ready para él cuando venga. Darle su comidita y no, para que él esté contento y siga trabajando para su casa. Y también si estamos solas, tenemos que trabajar nosotras también, porque nosotras somos hechas para todo. El matrimonio tiene una bendición porque dos se juntan y hacen un solo cuerpo. Y esos cuerpos se complementan unos con otros. El hombre trabaja y la mujer le ayuda en la casa con los hijos, y hay que trabajar también. Si hay que trabajar también lo hacemos, porque somos hechas para ayudar en todo. El plan del maestro fue crear una compañera para Adán, hacerle una ayuda idónea para él. Nosotras como ayuda idónea, estamos aquí para edificar nuestra casa sobre la roca. Proverbios 4:1. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispongan a adquirir entendimiento. Vamos a leer ahora Proverbios 31, que nos describe a una mujer virtuosa y ejemplar. Este Proverbios es bueno porque
nos habla a las mujeres, como hay mujeres virtuosas son mujeres, mujeres fructíferas, mujeres de verdad. Vamos a leer Proverbios 31. A mí me gusta mucho Proverbios, porque Proverbios nos habla mucho de los necios y lo que son sabios. Y uno aprende mucho. Estos proverbios son buenos para los hombres también, porque le da mucha sabiduría a los hombres, para que ellos puedan lidiar en su casa. Ok, Proverbios 31. Los dichos del rey Lemún contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh hijo mío de mi vientre, oh hijo mío de mis votos, nos desperdiste tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. O sea que aquí está hablando una madre a un hijo que le dice de mujeres, porque hay mujeres también que son del mundo, que son una perdición para los hombres y tenemos que tener cuidado con esas mujeres. Nosotras, las mujeres casadas, nosotras las mujeres que tenemos a nuestros maridos, tenemos que estar siempre ahí para nuestro marido, dándole amor, comprensión, cariño, porque si no, se van y van con esas mujeres que son unas perdiciones. So, no es para los reyes a un león beber mucho vino. Los gobernantes no deberían asociar bebidas alcohólicas. De verdad eso. Porque cuando nosotros somos ministros de Dios y trabajamos para Dios como yo lo hago, no puedo beber vino. Porque si bebo vino, no es malo beber vino para algunas personas. Beber vino y no embriagarte. Porque Jesús bebió vino, pero no puede beber vino para emborracharte. Y también no puede beber vino si ministra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tenemos que tener el oído bien abierto para oír la voz de Dios, para oír en nuestro espíritu. Y si bebemos, se nos complica las cosas, porque no oímos bien y no trabajamos bien, estamos como... Yo aprendí eso a lo malo, porque a mí me gustaba beber una copa de vino, que yo creía que no era bueno, que no era malo, pero eso no era bueno para mí. O sea, todo el mundo tiene su propia manera de vivir la vida cristiana, pero para mí el vino no es bueno. Pues si beben, podrían olvidarse de la ley y no habrán justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustia amarga. Santo. Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerdan de sus problemas. O sea, es que cuando nosotros bebemos es porque porque están sufriendo angustia y beben para olvidar su pobreza, que quieren despegar la mente. Hablan a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si habla a favor de los pobres, indefensivo, y asegúrate de que se les haga justicia. Ahora vamos a hablar de la esposa. Eso es lo que quería hablar. De la esposa y el carácter noble. Pero esto es muy importante también porque nos hablas del vino, nos hablas de la realidad, porque somos cristianos y algunas veces puedo yo beber vino. Y yo bebía vino, una copa de vino cuando estaba comiendo algo, pero después cuando me metí bien fuerte a la palabra de Dios, no podía más. Así que es mejor no meterse en vino y beberte un lemonade, una agüita, un refresco, una maracuyá, tú sabes, un jugo de tamarindo, un jugo de chinola, en vez de beber algo que te pueda dañar como tú ministras, pueda dañar como tú eres, tu esencia, porque algunas veces
cuando estaban en el mundo bebíamos y que estaban ahí como loquitos. Entonces, si vinimos de eso, entonces se nos entra la chiviriquía, se nos entra la cosa del mundo y no podemos abrirle brecha a Satanás para que no entre. ¿Verdad? No podemos. Beber vino es abrir brecha. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un arco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada. Espero que ustedes mujeres se están levantando madrugada a orar por su familia, acá en la brecha para nuestra familia. Ese es nuestro lugar como mujeres de Dios, como mujeres de familia, como mujeres. Si no tienen familia, esposo o hijo, como quiera, tienen que levantarse para tu familia, tu mamá, tu abuela y todas esas, porque si estamos aquí, siempre Dios tiene a una persona de la familia cristiana para que pueda orar por su familia, para que pueda estar ahí, para que ellos vean que hay una representación de esa familia, para que haya regeneración, que tenemos que romper cosas malas, que tenemos que romper de esa generación que vino atrás y tenemos que comenzar una nueva. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica los labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con su ganancia plata un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara esté encendida hasta las altas horas de la noche. Su lámpara encendida como las vírgenes que siempre tenían su lámpara encendida. Las 10 vírgenes, tú sabes, que está en la Biblia, que dice las 10 vírgenes, cuando vino el amado y las mujeres que tenían, las prudentes, tenían sus lámparas encendidas, tenían su aceite en su lámpara porque estaban preparadas. Porque son mujeres cuando se levantan por la mañana, oran por su familia, se llenan de la palabra, estamos preparadas, llenas de aceite. Y cuando ya hacemos cosas de aquí, de este mundo, entonces ya no nos turba más, porque tenemos esa paz, tenemos ese aceite que nos hace ser más como Cristo en vez de la gente del mundo. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiene la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropa abrigada. O sea que esta mujer prepara todo en su casa. Esa mujer siempre tiene que estar ahí en una responsabilidad de que sus hijos estén bien, que su marido esté feliz. Porque si el marido de nosotras quiere hacer cuchi, tú sabes, tenemos que decirle que sí, porque ya el cuerpo de nosotros no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Vamos a hablar de eso ahora. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestidura de color púrpura. Su esposo es bien conocido en la puerta de la ciudad, donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con pintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad
y se ríe sin temor al futuro. Que no se preocupa por el futuro porque sabe que Dios tiene todo en sus manos. Nosotros tenemos que siempre no preocuparnos por muchas cosas, sino dejárselo todo a Dios. Tenemos que pararnos a orar. Todo lo que nos preocupa, todo lo que no está en orden, tenemos que orar para que Dios nos ayude a ordenarlo. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da orden con bondad. Está atenta en todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Tú sabes, porque la pereza algunas veces no solamente porque estamos cansados. Y no, yo cuando estoy cansada, yo digo, ay Dios, dame esa fuerza que no son humanas, porque hay fuerzas que no son humanas y Dios, solo Dios nos la puede dar. Solo Dios puede darnos esa fuerza. Y levantarse, acotarse tarde y levantarse temprano es duro. Y solo Dios puede darnos esa fuerza. Por eso tenemos que algunas veces esforzarnos, levantarnos de madrugada cuando nadie esté despierto, para nosotros concentrarnos con Dios, solamente con Él. Y no haya distracciones como los hijos, alistándose o el esposo que quiere algo. Tenemos que estar en silencio para oír la voz de Dios, para oír lo que Él nos quiere decir. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas todas. En encanto es en, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente de alabada. Recompensala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren su público su alabanza. O sea que la mujer que es temerosa a Dios es una mujer perfecta, porque la mujer que es temerosa a Dios tiene, no que tiene miedo, sino que hace las cosas buenas porque teme a Dios, porque lo ama, porque quiere agradarle, porque quiere hacer las cosas buenas para Él, para que Él la respalda. Porque nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Entonces, si hacemos las cosas bien y oramos, Él nos respalda siempre. Pero si estamos haciendo las cosas mal, Él no nos puede respaldar, porque así fue el pecado. Cuando comenzó el pecado, perdieron, Adán y Eva perdieron la cobertura. Entonces ahora nosotros somos nueva criatura y tenemos la cobertura de Dios. Y si pecamos sin pedir perdón, y si pecamos y seguimos pecando, entonces no tenemos la cobertura de Dios. Por eso tenemos que ser mujeres que temen a Dios para hacer lo bueno, para ser sabias, para hacer las cosas de vida, no las cosas que no son indebidas. Ok, entonces ahora vamos a una mujer, a ver lo que yo escribí aquí para ustedes. Una mujer virtuosa es una mujer ejemplar, es una mujer que le teme al Señor y eso trata lo posible para hacer lo bueno y sabio para su casa. Ella edifica la casa sobre la roca. El Señor es el que la manda en su casa y en su casa se respeta. Como es temeroso a Dios, su esposo confía totalmente en ella y siempre trabajará para mantener su casa, sabiendo que si la mujer está en la casa, ella se encargará de tener su casa en orden. O sea, si nosotros somos temerosas de Dios y el esposo de nosotros ve eso, él confía en nosotros porque el esposo confía en nosotros porque sabe que nosotros vamos a hacer las cosas bien y que todo va a estar en orden. Si él no está en la casa, nosotros estamos encargados de la casa y vamos a tener todo en orden porque somos temerosas de Dios y queremos hacerlo bien. Sabiendo que si la mujer está en la casa, ella se encarga de tener su casa en orden, cocinando, lavando, cuidando a sus hijos y también en intimidad. Por más cansada que una mujer puede estar por el trabajo o por los afanes de la casa, ella nunca puede decirle a su esposo que no.
Cuando tu esposo quiere hacer cuchi cuchi, no le puede decir que no, porque si le dice que no, puede abrir una brecha a Satanás, y Satanás se mete y usa esas mujeres que son, la que hablamos ahorita, las mujeres que son de perdición, la pone bien bonita, aunque sea una escoba. Dios, Dios, Dios dice, vamos a ver si él puede aguantar eso, esa tentación. Porque lo que pasa es que cuando uno le dice que no, nosotros ya somos un cuerpo. Y el cuerpo de nosotras ya no pertenece a nosotras, pertenece a él. Y el cuerpo de él pertenece a nosotras. Entonces ya somos un cuerpo. Entonces no podemos decirle que no, porque Satanás entra y abre brecha. Entonces él comienza. Los hombres, tú sabes que los hombres son hombres. Y miran a mujeres y ya comienza ahí la brecha. Y ya comienza ahí la tentación. Y ya comienza la cosa. Y entonces viene una mujer a hablarle bonito. Y ya, tú sabes. Así que cuiden a sus hombres. No le digan que no cuando quieren cuchi cuchi. Tienen que, tienen que tratar de... Es difícil algunas veces cuando está uno cansado, pero no podemos decir que no. Por más cansada que la mujer puede estar por el trabajo de la casa o el trabajo laboral, ella nunca puede decirle a su esposo que no en el tema de la intimidad, porque su cuerpo no le pertenece solo a ella, también a su marido. Primera de Corintios 7:4. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Vamos a leer Primera de Corintios 7, que nos da un consejo del matrimonio. Un consejo para las mujeres casadas, porque tenemos que cuidar a nuestra familia. No podemos abrir brecha a Satanás para que él no entre y después dañe a nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Tenemos que ser guerrera. Aleluya. 1 Corintios 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno obtenerse de tener relaciones sexuales. Esto es Pablo que está hablando en una carta para los Corintios. Sin embargo, dado que hay tantas inmoralidades sexuales, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesarias necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en obtenerse de intimidad sexual por el tiempo íntimo para entregar más de llena en la oración. Porque algunas veces, si nos damos cuenta que nosotros no nos llenamos de Dios, no tenemos esa gana porque estamos en el espíritu. Y más el sexo es más ganar. Entonces, muy difícil. Uno está en el espíritu y que venga tu esposo que quiere hacer cuchi cuchi. Uno tiene que apretarse un chin para poder. Yo sé, porque yo he pasado por eso. Después deberían volverse a juntar, al fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Tú ves. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene un don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra clase. O sea que hay gente que están solteros, que quedan solteros, porque Pablo quedó soltero. Parece porque él hizo muchas cosas y por quedar soltero, porque no hablan que él tenía una familia ni nada. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. O sea que él no se casó. Pero si no puedes controlarse, entonces debería casarse.
O sea, si no puede controlar su sexualidad, es mejor casarse que andar de pasión. O sea, es mejor casarse que andar en uno con otro, así, en lo loco. Tiene que tener compromiso. Tiene que tener tu lugar, mujer que me oye, que no tiene su esposo. Tiene que poner tu lugar. Ponte tu lugar, porque respeta tu cuerpo, que tu cuerpo es muy valioso. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que les digo a los solteros y a la viuda, es mejor quedarse sin casar, tan como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deben casarse. Es mejor casarse que andar de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirige al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente de santidad a su marido, y el esposo creyente da sanidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serán santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejar que se vaya, en esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposas, no se dan cuenta que sus esposos podrían ser salvos a causa de ustedes. ¿Es verdad eso? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor le haya puesto, a permanecer tan como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas la iglesia. Por ejemplo, un hombre que se circuncida antes de llegar a ser creyente no deberá tratar a revertir su condición. Y el hombre que no está circuncidado cuando llega a ser creyente no deberá circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. La importancia es cumplir los mandatos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó. ¿Eres tú esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda que si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no deben esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para estas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confiar, que les transmite a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede con esta. Si tiene una esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Así un joven se casa. ¿Ah? Y si un joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrá problemas, y esto tratado de evitárselo.
Gloria a Dios. Dejen decirle la siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deben concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran a los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posiciones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como es, lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que esté libre de las preocupadas de esta vida. Un soltero debe invertir su tiempo en hacer las obras del Señor y empezar como agradecerlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y no en agradar a su esposo. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para que su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que los ayuda a servir mejor al Señor, como la menor cantidad de distracciones posible. No obstante, ni un hombre piensa que es tratado a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado, pero si ha dedicado con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposa muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ellas no volver a casarse, y pienso que al decir esto, les digo consejo al Espíritu, le doy consejos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es un consejo del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar porque ya pasó el tiempo, que ese tiempo se pasa muy rápido, ese tiempo, las horas, todo se está pasando rápido. Pues vamos a dejarlo ahí porque tengo una cosa para la familia aquí. O vamos a decirlo rapidito. Porque ya, dame ver. No, hay como muchas cosas aquí. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. ¿Qué hora es? Ya son las 6. Vamos a dejarlo ahí para no hacer cosas rápidas, porque hay que hacer las cosas pasito para comprender todo lo que estamos aprendiendo, mujeres. Dios me las bendiga. Su hermana Gypsy.